Gracias. El- yo quisiera ocupar unos 5 minutitos para, bueno, dar la bienvenida, como dije, a los nuevos alumnos, pero también hacer un pequeño resumen de estas dos clases más la clase de hoy, que es muy importante el que no perdamos el hilo del curso. Es cierto que habla de la filosofía de la educación cristiana, pero haciendo énfasis en lo que es propiamente tal la educación cristiana. Bajo tres miradas, ¿se acuerdan? La educación cristiana desde el hogar, la educación cristiana en los colegios cristianos y la educación cristiana en la iglesia. Eso es muy importante tenerlo presente, porque eh, el curso en sí a nosotros nos abre nuestra mente y también nuestro corazón y nos hace dar sentido al propósito que nosotros los cristianos tenemos de entregar información significativa en los lugares donde el Señor nos tiene, comenzando en nuestra casa, ¿verdad? Y también en los colegios y también en nuestra querida iglesia. La palabra filosofía al principio sonaba medio extraña, ahora ya es más familiar, ya es más compañera nuestra en los estudios que estamos realizando, ya que filosofía es amor a la sabiduría, ¿ya? Y el principio de la sabiduría es el Es el temor temor de de Jehová. Jehová, ¿ya? Por lo tanto, nuestra mirada apunta a valorar todo lo que podemos rescatar siempre y cuando ésta tenga conexión con la enseñanza emanada de las Sagradas Escrituras. A través de las Escrituras el Señor nos da toda la información y todas las herramientas para poder enfrentar un mundo donde tenemos mucho que hacer, mucho que realizar, mucho que hablar, mucho que entregar nosotros los cristianos. Por eso la primera lección hablaba de la filosofía de la educación cristiana y hacía la pregunta, ¿por qué queremos estudiar este curso? Y cada uno de ustedes dio una respuesta. De hecho, yo leo cada una de los cuestionarios y también los resúmenes. Les felicito a cada uno de ustedes. Eh, Se nota que dedican tiempo porque no es fácil y sin embargo lo han hecho muy bien. La, bueno, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado decir, bueno, yo tengo una filosofía de vida, ¿cierto? Yo tengo una filosofía de vida. Y la pregunta es, ¿y qué filosofía de vida? Bueno, yo tengo en mi casa mis normas, mis límites, mis principios, mis valores, y eso lo transmito a mi familia, y de acuerdo a ello nosotros vivimos. Y, y es interesante el poder escuchar una reflexión de ese tipo. ¿De dónde saca las normas, los límites, los principios y los valores? Bueno, como cristiano, por supuesto que los sacamos de las Sagradas Escrituras. Ellas son nuestra norma, nuestra regla infalible de fe y práctica. Y la aplicamos a nuestras vidas y la damos a conocer. Y eso es realmente el sentir de nosotros, de todos los creyentes. Eh, que esta sabiduría de la cual nosotros estamos tratando de rescatar en este texto, nos inspire y sea un aliciente para transmitirlo a las personas que el Señor pone al frente de nuestro camino. ¿Ya? Solamente decir que el cristianismo es más que una religión. El cristianismo es un estilo de vida. ¿Ya? Somos, el cristianismo es, para nosotros es más que una religión, sino que es un estilo de vida. Nosotros deseamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a sus enseñanzas que emanan de su bendita palabra. Y por eso estamos tratando
de recibir más información significativa para aplicarla en la vida diaria. La segunda lección nos hablaba de la concientización y la transformación en la educación cristiana. ¿Ya? Y esta concientización y esta transformación tiene que ser con intención, con intencionalidad. Tenemos que crear conciencia y ser conscientes también nosotros del tesoro que tenemos en nuestras manos y que es nuestro deber proclamarlo. Y que las personas, al recibir a Jesús en sus corazones, puedan ser transformadas, siendo transformadas. Y esa es la intencionalidad. Con intención en nuestras casas le enseñamos a nuestros hijos el camino de la fe en Cristo Jesús. Y ellos ven en nosotros, los padres, esa tarea y esa responsabilidad que no la delegamos a otros, sino que la tomamos como un compromiso con Dios y un compromiso con nuestra familia. Creamos conciencia. Queremos que conozcan al Señor y le reciban en sus vidas. Esa es nuestra intención. Pero los colegios, especialmente los colegios cristianos también, los profesores cristianos deben crear conciencia en sus alumnos a partir de su experiencia de fe en su salvación con Cristo y transmitirla a los niños, transmitirla a los alumnos, para que ellos también conozcan al Señor y puedan ser transformados. Y esto tiene que ser con intencionalidad. Esa debe ser la intención, que el Señor obre gracia en la vida de los alumnos para que conozcan a Jesús. Y más todavía en las iglesias, crear conciencia en la congregación de la importancia de vivir para Cristo. Porque cuando el Señor viene a nuestro corazón, nuestras vidas son transformadas. Y día a día queremos llegar a ser como Él. Este resumen pequeño es lo que para los alumnos nuevos especialmente, para que podamos ir todos más o menos conectados en el sentir de cada una de las lecciones. Cada enseñanza que nosotros podemos entregar, que siempre nuestro referente, nuestra autoridad de conducta, de fe y de práctica sea la palabra del Señor. Hoy día en la lección 3 hablamos de los fundamentos filosóficos de la educación cristiana. Aquí nos encontramos con una galería de grandes pensadores, pensadores de la vida, de la existencia humana, llamados filósofos. Yo tengo que decirles a ustedes en honestidad, yo no soy un filósofo. Por lo tanto, el pensamiento de estos grandes hombres, yo los aplaudo, ¿cierto? Pero mientras los leía, mientras los estudiaba, sí, habían cosas bastante interesantes que nos permiten profundizar un poquitito en algo que quizás no nos hemos dado la oportunidad de escudriñar, de ir más allá de los pensamientos de Justino Martí, ¿cierto? Aristóteles, Pitágoras, Platón, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y muchos más de los que la lección trata de señalarnos, ¿verdad? Si ustedes tienen la respuesta al cuestionario, aquí nosotros encontramos estas preguntas que nos llevaron a responder lo que hemos estudiado, ¿verdad? Y voy a, voy a leerlas y ustedes me ayudan para que vayamos conversando, ¿ya? Eh, la pregunta 1 dice, el primer creyente que ha quedado registrado que deseaba buscar una síntesis entre el pensamiento cristiano y la filosofía gentil. Aquí nos da 3 posibilidades y una de ellas era... Justino Mártir. Exactamente, muy bien. Es interesante la vida
de Justino Mártir. Muy interesante, que vamos, ojalá tengamos una oportunidad para conversar un poco y sacar de su vida lecciones para nuestras vidas también. Segundo, utilizó el aristotelismo como una mejor manera de entender la fe cristiana. ¿Quién sería este? Banda Aquino. Bien, Tomás de Aquino, del tiempo de la Reforma hacia adelante, ¿verdad? Tercero, pensadores cristianos contemporáneos cuyas obras son verdadera filosofía cristiana. Esto ya siglo XX. Este pensador era Francis Schaeffer. Francis Schaeffer. Muy bien, Sí. Francis Schaeffer. En los años 70, en los años 80, este era un autor que escribió muchos libros y valía la pena leerlos. Muy interesante. Tiene libros muy buenos, ya, para, eh, para leer, pero ya imagínense usted a principios siglo XX, ya siglo XXI, como que para muchos ya es añejo, pero todavía hay cosas que él escribió, pero la escribió eh, para el tiempo futuro, más que para su propia realidad. Y es muy, muy bueno eso. 4, para el autor no existe algo que pueda llamarse filosofía cristiana. Falso. ¿Quién dijo eso? Ah, Roldán. ya. ¿Por qué? Si es que hay una explicación. Porque el autor del texto de estudio, él afirma de que hay una filosofía cristiana. Y acá está, dice la pregunta, la respuesta, la pregunta, para el autor no existe algo que pueda llamarse filosofía cristiana. Eso es falso, porque el autor, él asevera de que sí hay una filosofía cristiana. Ya, perfecto. ¿Alguien piensa diferente? Bien. 5. Todos los que enseñan tienen de una u otra manera una filosofía de la educación. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Bien. 6. ¿La educación cristiana es equivalente a la educación en la iglesia? Falso. Ya. ¿Cuál es la razón o por qué es falso? Lo que pasa es Porque que está contenida. Es falso, pero es una verdad media. Mm, Porque no es solo la educación en la iglesia, sino que también es hogar, también es escuela, también es hasta en la porque calle. la educación cristiana, como dice Dinko, es la vida. Claro, es Exactamente. integral. Es en la vida, es integral, Exacto. justamente. Exacto. Claro. Es verdad. Es interesante esto porque eh, todo lo que hacemos gira en torno a una vida de fe. Y no solamente nos pegamos en el pecho el día domingo, ¿verdad? Confesamos nuestros pecados y desde el lunes comenzamos de nuevo. No, es la vida, es todo lo que Amén. hacemos, todo lo que hacemos. Bien. Coram Deo. ¿Mm? Coram Deo, Ujú. decía Juan Calvino, que la vida está delante de Dios. Es cierto, es cierto. 7. El propósito de la educación cristiana es es la gloria de Dios. El propósito de la educación cristiana es la gloria de Dios. Sí, es la respuesta, aunque nosotros podemos agregar otras cosas, ¿cierto? Todo lo que hacemos en la vida debemos hacerlo para la gloria Para de la gloria de Dios, Dios. ¿cierto? Eso. Amén. Pero como aquí el cuestionario nos permite esa respuesta, es correcta. 8. Debemos buscar el nuevo, Nacimiento. bien, en los alumnos, ya que si no son regenerados es imposible que agraden a Dios. ¿Ya? Eh, esta pregunta para mí fue, la respuesta es correcta, pero para mí que Mm. estuve 28 años en la educación, ah, fue bastante difícil
el dar una respuesta tan categórica. Es el Claro, deseo de nuestro corazón, claro. pero no es No que se depende. consiga, Mm. así como arte de magia, que se cumpla esto, Claro, porque estamos claro. tratando con personas. Entonces, Ahora, sí, perdón, sí. dale más. Ahora estaba pensando yo que bueno, yo también trabajé en educación un tiempo, en un colegio que no era cristiano, pero mi intención sí era llevar a justamente predicar el evangelio. Yo hacía clases de religión en ese entonces y en un contexto secular. Entonces, eh, yo me di cuenta que justamente que como en la vida cristiana, el crecimiento lo da Dios, pero eso me costó entenderlo. Me costó entenderlo porque yo quería todo, a toda costa quería convertir a mis hermanos, pero, o sea, a los jóvenes, pero me encontraba en un problema porque ellos iban al colegio a aprender otras cosas y claramente una vez un alumno de cuarto medio me dijo, profe, nosotros no queremos, o sea, yo no quiero escuchar de religión cristiana, yo quiero que me enseñe sobre la vida. Entonces, nos enfrentamos frente a esa disyuntiva. Entonces, la pregunta sería, claro, debemos buscar el nuevo nacimiento, tenemos que tener la intencionalidad, sí, pero también tenemos que trabajar en silencio, ¿o no? O como en secreto muchas veces. Ujú. Sí, Por la experiencia que tuve, ¿no? es Eh, cierto. ¿Sabe? Sí, ¿alguien más quiere decir algo? Quería, no sé si aportar algo a lo que decía Sí. Pastor. Creo que como cristiano no es mala la motivación de, obviamente, agradar al Señor buscando, ¿cierto? Que los alumnos, en este caso en un colegio o en la vida, puedan conocerle. Está bien eso, pero pienso que el tema del control, a mí también, bueno, también soy profe de clase en colegio y también de repente me pasaba como que uno tiene esa idea como de, ya, que lo hagan, que eso es lo que uno quiere, pero que acordarse que el Señor, eh, él tiene el control. Amén. Entonces, Amén. eso es difícil, porque uno puede tener Exacto. la linda motivación, pero Él tiene los tiempos y el control. Entonces, como Amén. eso. Amén. Gracias, hermano. Los tiempos son de Dios, ¿verdad? Bueno, les contaba que como capellán, todos los meses yo tenía que hacer un informe de las actividades que realizaba. Y yo entregaba mi informe de las actividades que realizaba con los alumnos, apoderados, profesores, charlas, consejería, en fin, muchas cosas. Pero al final la pregunta era, ¿cuántos se convirtieron en este mes? Y en esa pregunta yo no tenía respuesta. La única respuesta era, la misión mía es proclamar el Evangelio. Y el Espíritu Santo, la palabra, hará que el alumno se dé cuenta de la necesidad de Dios y abrace la fe de Jesús. Pero mi misión es proclamar el Evangelio. La misión del Señor es tocar los corazones y transformar vidas. Pero siempre tenía esa lucha. Y no era como así, bueno, si no hay convertido es mal capellán. No, no era eso. A través del tiempo llegaban alumnos con sus hijos pequeños y buscaban al capellán, ese capellán, ¿sabe? Nosotros vamos a una iglesia, somos cristianos y traigo a mi hijo acá porque este colegio a mí me bendijo a través de las enseñanzas que usted transmitió. Los tiempos son del Señor. Nosotros tenemos la oportunidad de proclamar la palabra del Señor a quien el Señor nos ponga por delante, pero quien toca los corazones y quien transforma vida es el Señor. ¿Ya? Si ustedes me preguntan, y pastor, y en su vida de ministerio pastoral, ¿cuántas personas han recibido al Señor? No sé, no sé. ¿Que han recibido al Señor? Sí, sí sé. ¿Cuántos? No sé. No, no llevo la cuenta. El Señor la lleva, yo no.
Pero si hay algo que usted me preguntan, pastor, y usted ha proclamado el Evangelio en su vida como pastor, esa es la razón de ser del ministerio pastoral. Proclamar el Evangelio con intención, crear conciencia para que cuando las personas reciben a Cristo, sus vidas sean transformadas. Disculpen la pasión, pero me sale lo pastoral. Número 9. Hay que renovar Entendimiento. el entendimiento de los alumnos para que comprendan la verdad de Dios revelada por medio de las Escrituras y la creación. Y Ese, 10, perdón, ese es Romanos 12:2, no 12:12, por si acaso. sí, Romanos 12:2, sí. 10, debemos ayudar en el cumplimiento del propósito de Dios en nuestros alumnos. Esto implica el gran Mandamiento. mandamiento, la gran Comisión. comisión, ¿cierto? Y el mandato Cultura. cultural. Muy bien. Si alguien respondió así, un aplauso, lo felicito porque esa era la idea. Ahora vamos a la lección propiamente tal de los fundamentos de la filosofía de la educación escolar. Recuerden que aquí pusieron al final la palabra escolar, ¿ya? Nosotros, como dije, nos encontramos con todos estos pensadores y tenemos que decir dos cosas. Primero, que la filosofía en la gracia común, porque la filosofía desde el punto de vista humano forma parte de la gracia común, porque según el texto, no hay filosofía donde Dios no forme parte en el pensamiento de los hombres. Dios la permite para que nos demos cuenta hasta dónde puede llegar la razón humana en la búsqueda del conocimiento y la respuesta a la existencia humana. Por supuesto que este tipo de pensamientos no nos va a acercar a Dios, sino que al hablar de la gracia común, estamos reconociendo que Dios es el dueño de todo, aún de los pensamientos de los hombres. Es decir, no hay nada bajo la gracia común que Dios no esté presente, que Dios no esté presente. Por eso, este tipo de filosofía dentro de lo que es la gracia común, que se llama del mundo también, porque va en busca del conocimiento a través de la razón. Y, y al leer algunos de estos filósofos es interesante el pensamiento. No hay que negarse ni rechazarlo, ni declararlos demonizados, ni mucho menos. Son pensamientos que salen de la razón humana, producto de una búsqueda del conocimiento, pero en la mayoría de los casos de los filósofos que no son cristianos, la búsqueda del conocimiento parte desde la razón solamente, ¿ya? Y mientras Dios nos imparta su gracia especial en los corazones de las personas, no van a tener una filosofía que venga de la perspectiva de la fe y del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Así que no sé qué piensan ustedes de lo que estoy diciendo, pero es importante Pastor, pensar así. me permite, ¿Sí? referente a lo que usted está abordando, por ejemplo, Justino Mártir, que Justino Mártir era un filósofo pagano y él se convirtió al Señor. Entonces, y la mayoría de los filósofos de la antigüedad eran filósofos paganos que encontraron una filosofía más alta en el Evangelio. Entonces, nos llama mucho la atención
eso de la filosofía y él se dedicó a hacer una filosofía cristiana donde exploraba las relaciones del cristianismo con la sabiduría clásica, etcétera. Entonces es muy importante el caso de él, que hay muchos más, Sí. pero él consideraba, por ejemplo, un aporte que él tuvo estudiando ahí, que fue que él concebía el logos divino de forma similar al estoicismo, que el estoicismo era una filosofía moralista que existía y que ahora, entre comillas, está resurgiendo, pero que es moralista, pero él concibía el logo divino de una forma eh, encarnada en Cristo. Y eso ya cambiaba todo el tema. Es verdad. Bueno, la sabiduría humana o la filosofía humana es egocéntrica, es decir, está centrada en el hombre y en su razón, ¿cierto? Eso es lo que... di- Buscando por ahí decía, un filósofo se dedica a dudar. Miren, qué interesante. Un filósofo se dedica a dudar sobre el mundo que nos rodea y se pregunta sobre el sentido de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos vivos? ¿Cómo se mide el tiempo? ¿Qué son las cosas? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es la realidad? ¿Quién soy yo? Y saben ustedes que pensando en esto, encontré en Primera de Corintios 1, 18 al 31, no es para leerlo, solamente para que los que están anotando lo anoten, Primera de Corintios 1, 18 al 31, donde Pablo habla de la sabiduría humana, de los sabios de este mundo. Y resumiendo, dice el texto, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Ya? Mm. Dice que a los sabios, lo vil de este mundo, dice él, lo menospreciado de este mundo, son los más sabios que los sabios de este mundo. ¿Ya? Es interesante ese texto para que nosotros podamos entender que sí, que se hace en la escritura la diferencia entre lo que es la sabiduría humana y lo que es la sabiduría divina. Pastor, por favor, ¿me ¿Sí? puede repetir el texto? Primera de Corintios 1, 18 al 31. ¿Ya? Ya, gracias. Y la otra parte, el contraste de la sabiduría cristiana o la filosofía cristiana. Si la filosofía humana está bajo la gracia común de Dios, porque nada escapa a la mirada de Dios, la filosofía cristiana forma parte de la gracia especial de Dios en el corazón de los creyentes salvados por Cristo, que son llenos del Espíritu Santo, los cuales tienen la capacidad dada por Dios de discernir la verdad del error. Santiago 1:5 dice, el que tiene falta de sabiduría, Pídalo a Dios. pídala a Dios, pídala a Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 21, 22, resumen, dice, examinadlo todo Retener lo y bueno. retened lo bueno. ¿Ya? Es decir, la filosofía cristiana va en busca del conocimiento a partir de la revelación bíblica. Ahí se encuentra la respuesta a todas las interrogantes de la vida. La filosofía cristiana señala que la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento vienen de Dios. Conclusión, la sabiduría comienza con Dios y termina con Dios. Y esa sabiduría el Señor la ha dejado en su bendita palabra, donde podemos descubrir la respuesta a la interrogante de la vida y más aún, como vamos a ver en la lección 4, nos permite conocer al Dios vivo y verdadero. ¿Ya? Si la sabiduría humana es egocéntrica porque está centrada en el hombre y la razón, ¿qué podemos decir de la sabiduría, de la filosofía cristiana?
Uno que es teocéntrica. Teocéntrica, exactamente. ¿Ya? La filosofía cristiana es teocéntrica. ¿Por qué? Porque comienza con Dios y termina con Dios. ¿Ya? Bien, algunas preguntas para ustedes ahora, a los alumnos. Tengo algunas preguntitas que son, a ver, son 7 nomás, ¿ya? Por el tiempo que nos queda, no, perdón, son 8 preguntitas. La primera preguntita, ¿puede haber una relación entre filosofía y teología? Sí. Sí, ya. ¿Alguien dijo algo en el texto en relación a ese sí? ¿Se acuerdan del doctor? Era Creo Ramsay el que fue apellido. eh, ¿Cuál? Perdón. Ramsay era el apellido del doctor que tiene en mente, pastor, ¿no es cierto? sí, Ramsay. Pitonizo usted, Richard, ¿eh? Richard Ramsay. Sí. Sí. Tuve el privilegio de conocerlo cuando no era doctor. Muchos años. Él se casó con una señorita chilena, vive en Estados Unidos, y sí, su pensamiento en la época de los 80, 90 era muy avanzado y me sorprendió gratamente verlo aquí con un comentario en este texto. Sí, puede haber una relación entre filosofía y teología. Nuestro hermano Dinko dijo sí, y él adivinó a quién me estaba refiriendo. ¿Ya? ¿Qué dice, hermano Dinko, el doctor Richard Ramsey? No me acuerdo literalmente, lo que pasa es que Ah, yo yo tenía en pensé que usted lo mente. tenía ahí. No, 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 Ya, no, no, lo que he mantenido en la retina todo este rato, porque claro, ya, yo tengo mi aversión a la filosofía del mundo, la filosofía tradicional, pero sin embargo, Platón, bueno, y Sócrates, que eran como los grandes filósofos, sentaron las bases para el cristianismo también, desde la perspectiva filosófica de mundo, digamos. O sea, creía perfectamente en la inmortalidad del alma, creía que había una realidad superior a la que vivíamos, y de hecho influyó en Justino Mártir eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de la filosofía, no tenemos que ponernos, que es mi primera reacción, por eso lo digo, no como una generalidad, de ponerme a la defensiva respecto de la filosofía, sino que más bien entender ese comportamiento. Y de ahí a su pregunta, me recuerdo de lo que leí de Ramsey, y efectivamente él estaba de acuerdo en que había una comunión entre teología y filosofía. correcto, exactamente. Me gustaría añadir lo que dijo, parafraseando Richard Ramsey, sobre la filosofía cristiana. Él decía que es una rama de la teología que usa pautas bíblicas para estudiar temas extrabíblicos relacionados con la cultura, ciencia, humanidades y bellas artes. O sea, todo. Exactamente, exactamente. Mire, cuando comenzamos el curso y, y la primera palabra, filosofía de la educación cristiana, se me puso mi cabello blanco al tiro, ¿ya? Claro, porque uno lo mide de una forma totalmente distinta a como el curso nos está enseñando. No significa que vamos a querer el término, pero sí lo vamos a aceptar. Porque si tiene que ver con el amor a la sabiduría, y el principio de la sabiduría es el temor a Dios, entonces la mirada es distinta. La mirada es diferente. Nos abre el entendimiento para comprender que es necesario en la vida una filosofía cristiana para aplicarla a la realidad en la cual estamos insertos y en la cual estamos nosotros siendo responsables de entregar un mensaje que sea mucho más eh, convincente, mucho más convincente. Y no asustarnos porque la filosofía cristiana con la teología sí se unen, porque hay un denominador común, ¿ya? Y eso es importante. ¿Podemos hablar de una filosofía cristiana? Ya dijimos que sí, ¿cierto? De hecho, aparecen 2 textos bíblicos
que dan a entender de que sí podemos hablar de la filosofía cristiana, haciendo un contraste con otro tipo de filosofía que no tienen su centro, por supuesto, la fe en Cristo ni el conocimiento de Dios. Y cuando dice eso, bueno, si hay filosofía que no concuerdan con nuestro pensamiento cristiano, ¿qué hay que hacer? Desecharlo, dejarlo a un Desecharlo. lado. Sí, no hacer énfasis ni profundizar porque no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Ya? Lo importante es que todo lo que nosotros podamos adquirir como conocimiento, siempre lo respaldemos con la palabra del Señor, con la palabra de Dios. ¿Ya? Siempre. Todo, y todo lo que nosotros podamos recibir como enseñanza, siempre tiene que estar fundamentada en las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Así que eh, podemos hablar de una filosofía cristiana, siempre y cuando aquella sea acorde con las enseñanzas de Cristo. Y si no es acorde con ella, entonces hay que dejarla a un lado. Y la pregunta 3, yo tenía la definición de filosofía que ya la acabamos de responder. Número 4 dice características de una filosofía cristiana. ¿Cuáles deberían ser las características de una filosofía cristiana? Antes de entrar en los detalles, básicamente tiene que estar enfocada en Cristo. Uh-huh. Y en Teocéntrico. función de eso se desprende la serie de características de la filosofía cristiana. Es decir, claro. ¿Sí? ¿Alguien más quería decir algo? Hay características que son elementales para desarrollar una filosofía cristiana, y aquí nos dan algunas pautas o algunas características. ¿Ya? Una de ellas es que sea Teocéntrica. teocéntrica, ¿cierto? Es decir, centrada en Dios, y tiene como fin supremo glorificar a Dios y fundamentada en las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Eso es. Una de las características de una filosofía cristiana es que tiene que ser teocéntrica. ¿Ya? Aquí no vamos a entrar en detalles de otros que se denominan cristianos y que, por supuesto, cuestionan hasta la divinidad de Cristo, por ejemplo, y se consideran cristianos. ¿Ya? No estamos hablando de eso, estamos hablando de una fe común, una fe cristiana reformada, cuyas bases son las Sagradas Escrituras, y ahí nosotros apuntamos toda nuestra enseñanza. Pero una de las características de una filosofía cristiana es que tiene que ser siempre teocéntrica, teocéntrica. ¿Ya? Segundo, toma en cuenta La realidad la del realidad pecado. del pecado, ¿cierto? Toma en cuenta la naturaleza pecaminosa del hombre. ¿Ya? En relación con Dios está condenado, pero Cristo ha venido para rescatarnos de esa condición y llevarnos a Dios, para llamarle nuestro Padre Celestial por el sacrificio de Cristo nuestro Señor. Tercero, dice otra de las características, La revelación. la revelación, la revelación de Dios, ¿cierto? Hay una revelación general, hay una revelación especial. Ya, la revelación general, nosotros hablamos de la creación, y, y que es general porque nos habla que existe Dios, pero no nos enseña cómo es Él. Por eso la revelación general nos muestra la existencia de Dios, de un creador, de un ser supremo que creó todo. La Escritura sí nos enseña también, pero no nos dice quién es, ni sus características. Por eso se habla de la revelación especial
como la palabra de Dios, porque habla especialmente de Dios, de la redención en Cristo, y nos enseña cómo es Dios, cuáles son sus características, cuáles son sus atributos. Por eso es importante esta revelación especial, que son las Sagradas Escrituras. La Biblia es su punto de partida y quien orienta todo su pensamiento y reflexión. Y después tenemos que esta característica, ¿verdad?, de una filosofía cristiana es orientada Listo. La hacia redención Cristo. mm, Amén. En la obra de redención de y Cristo. regeneración, ¿cierto? Amén. Y después habla de El Espíritu reconocer Santo la obra del del Espíritu Espíritu. Santo, la obra del Espíritu Santo, ¿ya? Y después viene lo que es la filosofía y la educación cristiana escolar, ¿ya? Una definición de la educación cristiana, aquí hay algo bastante interesante, cómo nosotros podríamos dar una definición que nos deje conforme de lo que es la educación cristiana, ¿ya? ¿Alguien podría darnos, dentro de su escrito, dentro de lo que hizo, qué definición podría darnos de lo que es la educación cristiana? Eh, Eh, yo, pastor, escribí algo. ¿Ya? Sé que la educación cristiana es un proceso de la comunidad de fe que busca concientizar y transformar paso a paso al creyente por medio de la luz de Dios, de la Escritura. Bien, excelente. Pastor, yo escribí lo ¿Mm? siguiente. Dice la educación cristiana debe llevar al alumno a cumplir con la gran comisión, propagar el evangelio por todo el mundo, partiendo desde su casa. Bien, bien. Eh, es tarea nuestra aplicar el sentido de la educación cristiana en la toma de conciencia de lo que significa el privilegio de llevar a los estudiantes al pensamiento de Dios, llevarle a lo que fue el sacrificio de Cristo por amor a nosotros y cómo esto afecta todas las áreas de nuestra vida. De tal manera que en esta misión de ser educadores en la casa, en el colegio, en la iglesia, siempre voy a pronunciar esto porque ha sido una verdad que jamás he transado. Si vemos una sociedad como esta, tenemos que preguntarnos problema de la iglesia, problema del colegio, problema de la casa. Si vemos a niños. Antes que se me olvide, queridos alumnos, queridos hermanos, yo quiero que ustedes puedan eh, buscar, escriban por favor en el libro Pastoreando el corazón del niño, ¿ya? El texto que el director, Pastor Carlos Mena, puso ahí a disposición. El libro se llama Pastoreando el corazón del niño, autor Ted Tripp. Ted Tripp. Quisiera que pudieran leer la introducción y el capítulo 1 solamente, que son poquitas hojitas, ¿ya? Al final del capítulo 1 hay un cuestionario. ¿Cómo se llama el autor? Ted, T-E-D-D, Ted Tripp, T-R-I-P-P, Ted Tripp. Ya, quiero que lean la introducción y el capítulo 1, responder el cuestionario y hacer un comentario qué le pareció esa lectura. ¿Ya?
Eh, Para la próxima semana, ¿no? sí, para la próxima semana me llegó profundamente y por eso dije yo, no, esto no puede quedar conmigo solamente, quiero compartirlo con nuestros estudiantes que lo puedan leer y la próxima semana podamos comentar qué les pareció ese texto, ¿ya? Ahora, yo quiero que también el cuestionario y su opinión me la envíen, ¿ya? Quiero tenerla porque yo tengo una carpeta de cada uno de ustedes y ahí voy poniendo lo que ustedes me van entregando como información, ¿ya? Pastor, esta tarea, además del resumen, Sí, sí, además del resumen. ya. Parece, ¿qué hice? Espérese. Ahí sí, pensé que me había ido. Claro, claro, como parte, porque hay un porcentaje por lecturas, ¿ya? Entonces, en ese porcentaje por lecturas, ahí hay que... eh, después hay otro libro que también me, me llegó y quiero compartirlo con Pastor, ustedes, perdón. pero no todavía, ¿ya? ¿Sí? ¿Perdón? Pastor, ¿este ¿Sí? libro tenemos que conseguirlo o está en algún link que haya mandado el Sí, pastor? el pastor Mena hoy día mandó el link para los estudiantes para Por el WhatsApp. reunirnos. En el WhatsApp, Sí, 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 en en el el WhatsApp, WhatsApp lo volvió a enviar. claro, y ahí están los libros, ¿ya? Así es. Pastor, perdón. Bien, Pastor, eh, ¿sí? ese cuestionario, eh, una de las preguntas, la primera, yo respondí, porque ya respondí yo a ese cuestionario, porque ya leí eso yo. Me parece que la respuesta que di en la primera, no sé si yo se lo iba a mandar, yo no sabía que no era este. Esta tarea la hice al principio yo, porque en el corazón está el centro de control de la vida. El corazón Ya, es un pozo del que manan todos los asuntos de la vida. La conducta de una persona demuestra una expresión de lo que rebosa el corazón. Esa es la pregunta. Hice todas las preguntas. Yo no ya. sabía que había que hacerlo. Qué Pero lo bueno, hice ¿ves? al principio. Ya pues, adelantó, me lo envía nomás. Adelantó la tarea, ¿ves? Por último, hermanos, que me quedan unos minutitos, qué debe buscar el educador en los alumnos? ¿Qué debe buscar el educador cristiano Sería la en los pregunta 6. alumnos? Eh, Déjeme buscar. No la veo aquí en el cuestionario. Ah, de la que yo estoy entregando. Sí. Sí. Sí, Ah, ya, 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 ya. No, es que me avancé porque me alcanzó la hora. La pregunta 6 era una definición de la educación cristiana. La pregunta 7 era cuál es el propósito de la educación cristiana. Y la pregunta 8, ¿qué debe buscar el educador en los alumnos? Buscan nuevos Hablando de nacimientos. educador cristiano en un colegio cristiano, ¿cierto? Buscan nuevo nacimiento de los alumnos. Pienso yo. Exacto. Ya, siga nomás, respóndamela completa y para que... la santificación. La Correcto, santificación de los ya. alumnos. Y la renovación de la mente de nuestros alumnos. Ah, es un desafío. Yo, ¿saben? Voy a usar una palabra que a lo mejor me van a crucificar o me van a quemar, pero es tan ideal esto que llega a ser hasta una utopía, porque una cosa es el querer, el deseo, y otra cosa es que se cumpla. Pero no podemos esperar esto en todos los alumnos. Mm. Es imposible. Es como cuando le dije al principio del curso, cuando la gente, hermanos cristianos, con mucha pasión por el Señor, dicen Chile para Cristo, o la ciudad tanto para Cristo, pensando de que toda la ciudad, o todo el país, o el mundo para Cristo. Y la verdad es que tenemos que comenzar de a uno.
Esta tarea del educador tiene que tomar esta responsabilidad, pero no pensando en los 40 alumnos, los 25 alumnos, empezando con un alumno. Y así se va masificando. Pero claro, nosotros esperamos, ¿verdad? Yo no sé cuántos alumnos en mis años de capellán se convirtieron, como les decía, pero que hubo frutos, sí, sí frutos. El Señor es el que hace el trabajo, ¿ya? El que toca los corazones y transforma vida. Que sea la pasión y el anhelo de nuestro corazón, el nuevo nacimiento de nuestros alumnos, amén. Sí, que así sea. Que los alumnos sean santificados porque el Espíritu Santo les llena y se vea esa santidad en su manera de hablar, en su manera de comportarse, en su manera de relacionarse. Amén, amén. Ese es el deseo de nuestro corazón y Dios permita que así sea. La renovación de la mente de nuestros alumnos, claro, que no hayan malas intenciones, que no saquen las cosas sin permiso de sus compañeros, que hay una renovación de la mente para que en la acción se refleje esa obra del Señor. ¿Ya? Ayudar en el cumplimiento del propósito de Dios en nuestros alumnos, amén. Amén. Que puedan cumplir el propósito de Dios en sus vidas. ¿Ya? Es lo que uno espera en la tarea de nuestra casa, del colegio y también en la tarea de la iglesia. ¿Ya? El trabajo al cual el Señor nos ha llamado a realizar. Yo quisiera que quisiera ver a los alumnos para pasar lista. Luego vamos a terminar con una oración. La lección cuarto es ya nos lleva un poco a la teología, a las escrituras, bastante interesante.